quiero justicia para mi hija. ¿Por qué Ashley ya no está conmigo? Ashley ya no puede pedir justicia. La pidió, yo creo, la imploró cuando la maltrataron, cuando la estaban matando. Cuando Ashley desapareció, su familia la buscó por todas partes. Primero pensaban que tal vez alguien la había secuestrado, pero con el paso de los días las hipótesis fueron cambiando y se dieron cuenta que había una mujer que no quería que Ashley estuviese viva. Una mujer tan malvada que planificó un acto terrible. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en México. Acompáñenme a ver todos los detalles. Ashley Maliksi Miranda Pérez nació el 7 de agosto de 1997 en Poza Rica, un municipio del estado de Veracruz, en México. La joven vivía con su familia. La describen como una chica alegre y servicial. Una parte muy importante de la vida de Ashley era su fe. Ella era parte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Junto con su familia asistió a muchas actividades en la iglesia y con los demás jóvenes hacía trabajo social en hospitales y centros de mayores. Ashley decidió estudiar la carrera de Derecho en el Centro de Estudios Superiores de Veracruz. Le apasionaba su carrera y era muy querida por sus compañeros y profesores. Ashley luego de esto inició una segunda carrera, Comercio Internacional. Esto en la Universidad de la Huasteca, pero unos meses después decidió abandonarlo. Quería concentrarse al 100% en su carrera de Derecho, ya que tenía el sueño de irse a estudiar a Canadá. A sus 20 años, Ashley tenía todo lo que quería. Amigos, una familia que la apreciaba mucho. En ese momento también estaba saliendo con un chico, así que pensaba que todo le iría muy bien. Pero el 9 de diciembre de 2017 las cosas cambiarían para siempre. Ese día Silvia, la madre de Ashley, salió de su casa a las 9:30 de la mañana para recibir un curso. De camino a este lugar se dio cuenta que había dejado algunas cosas olvidadas. Llamó a Ashley para que le preparara estas cosas y regresó a su casa. Cuando Silvia llegó de nuevo a su casa, Ashley estaba en la puerta con todo lo que ella había olvidado. Se tenía que preparar para irse a la universidad, así que se despidieron rápidamente. Lo que Silvia no sabía es que esa sería la última vez que vería a su hija. Se sabe que Ashley salió de su casa vestida con un pantalón de mezclilla y una sudadera blanca. Silvia pasó todo el día afuera haciendo sus actividades como de costumbre. Cuando regresó, su hija menor estaba muy preocupada. Ashley no contestaba los mensajes ni las llamadas. Fueron a la universidad para ver si estaba allí, pero no la encontraron. Según dijo la madre de Ashley, hablando con algunos de sus compañeros, pudo saber que ese día la jovencita había recibido una llamada. Ella dijo que esa llamada era urgente porque le estaban diciendo que a su madre le había pasado algo. También se enteró en ese momento que Ashley se había ido de la universidad en un taxi. Silvia comenzó a buscar a su hija con sus compañeros y amigos y también con los jóvenes de la iglesia. Llamó a muchas personas para ver si Ashley no estaba con ellos, pero nadie la había visto y esto hizo que la madre se sintiera muy preocupada. Luego de unas horas de búsqueda decidió ir a la fiscalía para poner una denuncia de persona desaparecida. Lamentablemente en ese primer momento no aceptaron la denuncia de Silvia. Le dijeron que tenía que esperar unas horas más, ya que Ashley era joven, ya era mayor de edad y los agentes que estaban a cargo pensaban que tal vez se había ido con alguna persona que ella conocía. Pero Silvia estaba segura que su hija estaba en peligro. No se quedaron de brazos cruzados y familiares y amigos comenzaron a hacer carteles con la fotografía de Ashley y los datos de su madre. Los imprimieron
temieron y comenzaron a pegarlo cerca de todos los sitios que ella frecuentaba. Además de eso, también los compartieron en las redes sociales. La madre de Ashley insistió una segunda vez en la fiscalía y al final, muy tarde por la noche ese día, decidieron aceptar la denuncia. En ese momento comenzó, de manera oficial, vamos a decirlo así, la búsqueda de Ashley por parte de las autoridades. Los días iban pasando y Silvia no tenía ni una sola pista del paradero de su hija. En su desesperación, la madre acudió a la Fuerza Civil de Veracruz, una institución encargada de la seguridad del Estado, la cual sustituyó a la Policía Intermunicipal desde el año 2015. Para muchas personas, la Fuerza Civil no tiene una buena reputación. Muchos pobladores los acusan de usar la fuerza de manera desmedida y también de utilizar detenciones ilegales. Los agentes de la Fuerza Civil le dijeron a Silvia que Ashley había sido víctima de un secuestro virtual y le pidieron dinero para avanzar con la investigación. Silvia comenzó a recibir varias llamadas donde le pedían dinero para poder liberar a su hija. La cantidad exacta que le pedían eran 100,000 pesos mexicanos. La madre no tenía ese dinero en su poder, así que comenzó a pedirle a conocidos, familiares, amigos, a todas las personas que quisieran ayudar, contribuir un poco para poder juntar este dinero y dárselo a los supuestos secuestradores. Fue a la policía para decir lo que estaba pasando y los agentes pudieron rastrear esta llamada hasta una cárcel de Colima. Así que al final se llegó a creer que había sido una broma muy cruel. Mientras pasaban los días y también la investigación iba avanzando un poco más, las autoridades universitarias dijeron que el día de la desaparición Ashley no había ido a clases. Dijeron que su nombre no aparecía en ninguna de las listas de asistencia y que por eso ellos asumían que ella no había entrado al centro de estudios. Esto obviamente iba en contra de lo que la madre de Ashley había dicho y de lo que también decían algunos de sus amigos y compañeros. El día de la desaparición, Ashley fue llevada a la universidad por Ricardo, un pretendiente que tenía en ese momento. Ricardo comentó que Ashley se bajó de su vehículo y él ya no vio si ella entró o no a la universidad, porque detrás tenía una larga fila de vehículos y se tuvo que ir muy rápido. Así que en ese momento todo el mundo se comenzó a preguntar si tal vez Ashley había quedado con alguna persona fuera de la universidad. Otra información que se llegó a tener en ese momento que supuestamente se le había ocultado a la policía fueron unos mensajes de texto. Estos mensajes de texto se los había enviado Ashley el día que desapareció a una amiga. Los mensajes decían lo siguiente: Habitación 29, Víctor Eric, Hotel Las Fuentes. Como les digo, estos mensajes fueron enviados por la joven el mismo día que desapareció y esto comenzó una serie de rumores. En algunos medios escritos, los cuales estaban llevando al día la noticia, se dio a entender que la madre de Ashley ya sabía de estos mensajes desde el día que ella desapareció. Supuestamente la amiga había declarado una cosa, que ella le dio los mensajes a la madre de Ashley y que ella le había pedido que por favor no le dijera nada a las autoridades de estos mensajes, pero realmente esta información no ha podido ser corroborada. La madre de Ashley asegura que ella se enteró de estos mensajes al mismo tiempo que las autoridades. Siguiendo con la investigación, se pudo determinar que Ashley en efecto había entrado a la universidad, pero la llamada de emergencia la había recibido durante la primera clase y habían pasado solamente unos minutos desde que esta clase había iniciado. Por esto ella no se había podido anotar en la lista de asistencia porque se había ido muy rápido. Teniendo aclarada ya esta duda, la policía siguió buscando en el entorno más cercano de la joven. Los familiares y amigos de Ashley se reunieron para manifestar y pedir el regreso de la chica. Querían que las autoridades aceleraran las investigaciones, ya que los primeros días eran cruciales para poderla encontrar con vida.
A pesar de las distintas llamadas pidiendo dinero y la hipótesis que la policía había puesto del secuestro, la familia no aceptaba muy bien esto, ya que ellos no tenían muchos recursos económicos como para ser blanco de algún grupo del crimen organizado. El 13 de diciembre de 2017, 4 días después de la desaparición de Ashley, un taxista acudió a la fiscalía para dar una declaración. Este hombre fue a la fiscalía motivado por las protestas que la familia estaba haciendo. La declaración del taxista fue la siguiente. A las 5:30 de la tarde del día 9 de diciembre de 2017, el día que Ashley desapareció, un cliente recurrente lo llamó. El nombre de este cliente es Moisés. Comentó que Moisés le dijo que lo fuera a recoger a un motel llamado Las Fuentes, el mismo nombre que Ashley había puesto en sus mensajes. El taxista aceptó hacer este viaje y Moisés le hizo una petición que le pareció bastante extraña. Le pidió que camino al motel fuese a comprar bolsas de basura y se las llevara a este lugar. El taxista comentó que aunque le pareció extraño, no le preguntó exactamente a Moisés para qué eran. Al final de cuentas, era un cliente que utilizaba mucho sus servicios y no quería molestarlo con alguna pregunta. El taxista pasó comprando las bolsas y luego fue al motel. Estando en este lugar, comentó que no solamente estaba Moisés, se encontró con 3 personas más, 2 mujeres y un hombre, para hacer un total de 2 hombres y 2 mujeres en la misma habitación del motel. El taxista comenta que de frente solo vio a 2, a Moisés cuando le entregó las bolsas de basura y a una de las mujeres que fue la que le pagó por adelantado la carrera. Comenta que luego de darle las bolsas de basura a Moisés, estas 4 personas volvieron a subir a la habitación y luego de eso bajaron con las bolsas llenas. Era solamente una bolsa, pero parecía que le habían puesto varias capas. Lo que hicieron fue meter esta bolsa en la parte de atrás del vehículo, específicamente en la cajuela. El taxista dice que él no llegó a ver qué habían metido, que parecía que la bolsa no tenía ninguna forma específica. Comenta que el único que se subió al taxi fue Moisés. Le pidió que condujera hacia un terreno baldío que estaba a algunos kilómetros del lugar. Estando en el terreno baldío, Moisés le pidió que abriera la cajuela. Dice el taxista que lo hizo y se quedó en el automóvil jugando con su teléfono celular, por lo cual no vio cuáles fueron los siguientes movimientos de Moisés. Él asume que sacó la bolsa y la dejó tirada en este lugar. Moisés se volvió a subir al taxi, él lo dejó en un lugar del centro y cada uno siguió con su vida. Al día siguiente, la policía se dirigió al terreno donde el taxista señaló que se había dejado la bolsa de basura. En efecto, la encontraron. Eran varias bolsas, una dentro de la otra, y dentro de estas bolsas había un cuerpo. Por la ropa y algunas características, al encontrarlo se creyó que era Ashley. La identificación que se hizo más adelante lo demostró. El examen forense dio a conocer que el cuerpo tenía 19 puñaladas, 10 en el pecho derecho y 9 en el izquierdo. Tenía fracturas en la cabeza, costillas y nariz, señales de haber estado amarrada de los pies y las manos y cinta industrial en la boca. Se supo que Ashley también fue degollada. Fue el desangramiento por esta acción lo que le provocó la muerte. En el certificado de defunción se especificó que el día de la muerte había sido el mismo día de su desaparición, el 9 de diciembre de 2017. La chica tenía solamente 20 años. Por las heridas que tenía Ashley se determinó que había sido torturada antes de ser asesinada. Ahora bien, la policía tenía que encontrar quién había querido torturar a Ashley. Se dijo que había sido todo parte de una venganza, pero ¿quién se quería vengar de la jovencita? Con las investigaciones se supo que Ashley no tenía ningún vínculo con los grupos criminales de la zona, ni tampoco con grupos rivales. Así que todo esto fuera obra del crimen organizado se
descartó desde un primer momento. Investigando un poco en la vida personal de Ashley, se supo que ella en efecto había tenido una relación con un hombre llamado Victor Eric. Este hombre Victor estaba casado cuando él y Ashley estaban saliendo. Según se supo por las amistades de Ashley, en ese momento en el que Victor y Ashley estuvieron saliendo, él y su esposa llamada Lluvia se habían tomado un descanso de su relación. Eso sí, jamás llegaron a divorciarse, pero Victor decía que estaban teniendo problemas, que no vivían juntos y que lo más probable era que se separarían con el paso del tiempo. Ellos dos estuvieron saliendo, como les digo, unas semanas, pero luego de estas semanas Victor volvió con su esposa y en ese momento la relación con Ashley terminó. Según dijeron sus amigos, fue en ese momento que ella conoció a este nuevo pretendiente, el chico que la llevaba a la universidad, y se olvidó completamente de Victor. Eso sí, Victor seguía enviándole mensajes. En ese momento tanto Victor como Lluvia se convirtieron en los principales sospechosos. La policía quería saber cuáles habían sido las últimas llamadas que habían salido del teléfono de Ashley. Estas fueron hechas una a su madre y otra a su hermana menor. Se cree que la jovencita estaba en algún lugar con poca señal, ya que si bien ella marcó a los números, ni su hermana ni su madre recibieron estas llamadas. También se supo que ella había recibido unas llamadas de un número anónimo. Había estado hablando durante unos minutos con esta persona, pero en un primer momento no se pudo saber quién era. La policía siguió con las investigaciones y tuvieron que pasar 8 meses para que se hicieran las primeras capturas. Se capturó a Lluvia, su esposo Victor Eric, a Moisés, un trabajador de Eric, y a Erika Yadira, la hermana del hombre. Se decía que los 4 habían participado en el asesinato de Ashley. Gracias al taxista se pudo identificar que en efecto el Moisés del que le hablaba era este Moisés, trabajador de Eric. La cronología que tenían las autoridades de lo que pasó ese día fue la siguiente. Ashley comienza a recibir llamadas de Moisés. Él le dice que este hombre Victor quiere verla, quiere hablar con ella y la cita en el motel. Ashley acepta esta citación sin saber que se trataba de una trampa. Es el mismo Moisés quien la recoge en un taxi en la universidad y la lleva rumbo al motel. Estando ya en la habitación del motel, Ashley se da cuenta que todo fue una trampa y allí comienzan a torturarla. Luego de eso, Moisés llama a este taxista que dio la información, suben el cuerpo al automóvil y luego de eso ya lo fueron a tirar, y toda la historia que ya conocimos en el video. Lamentablemente, en el caso de Ashley, lo único que obtuvo la familia fue la impunidad. Primero, la madre de Ashley no fue citada a las audiencias que se dieron. Victor y su hermana Erika Yadira fueron dejados en libertad. La policía determinó que solo Moisés y Lluvia habían participado en los hechos, a pesar de que el taxista había dicho que vio a 4 personas en la habitación del motel. Se determinó también que la persona que había degollado a Ashley había sido el propio Moisés. Este hombre está en la cárcel ahora esperando su juicio. Por su parte, Lluvia fue dejada en prisión domiciliar. Cuando la mujer fue arrestada tenía 5 meses de embarazo, así que el juez le dio permiso para esperar que su embarazo terminara en su casa. Luego del embarazo ella tuvo un permiso de periodo de lactancia, el cual ella fue extendiendo hasta agosto de 2020. Ya en agosto de 2020, al tener una emergencia sanitaria de manera mundial, se prolongó este permiso todavía más. Ella ahora está en prisión domiciliar y la fecha de los juicios tanto para Lluvia como para Moisés todavía no se ha dado. Han pasado 3 años desde el asesinato de Ashley y su familia no tiene justicia. No saben bien cuándo empezará el proceso
para estas dos personas y no entienden el por qué Lluvia sigue en su casa con la prisión domiciliar cuando ella tendría que estar esperando el juicio igual que Moisés en la cárcel. Tampoco se entiende cómo dejaron a los dos hermanos en libertad, a Víctor y a Erika y a Dira, porque ellos, según este taxista, también estaban en el motel y la familia asume que también participaron en la ruptura. En los medios se ha hablado que la mujer que planeó todo fue Lluvia. Ella estaba celosa de Ashley y quería que su esposo le demostrara que no iba a regresar con ella y por eso decidió quitarle la vida. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste. Me pareció bien traerlo a pesar de que no está resuelto, no está cerrado. Hay mucha impunidad y creo que es importante que lo sepamos, que no todos los casos se cierran, que no todas las familias tienen justicia y es algo realmente triste. El caso de Ashley seguramente sabemos bien que no es el único que está en esta misma situación y que obviamente estas situaciones no solo pasan en México, pasan en todo el mundo. Así que es importante tomar esto en cuenta y saber que hay una familia que sigue esperando justicia. Hay un caso todavía en la impunidad como muchos otros más. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Tengo otros 2 canales, uno donde cuento también historias de la vida real pero con un toque diferente, no tienen nada que ver a investigaciones como lo hacemos acá, y además de eso tengo otro canal con la misma temática que toco acá, pero en ese comparto espacio con mi novio. Se los dejaré en la descripción para que vayan y se suscriban si el contenido les interesa. A mí me pueden seguir en todas mis redes sociales, aparezco como LesmaVR en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.